Muy buenos días, gracias a las personas que se van uniendo al inicio de este seminario virtual después de la COP26, Reflexiones desde América Latina, que es organizado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, una organización de carácter regional que trabaja para la promoción de la justicia climática, la protección de los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos en nuestra región. Qué gusto ver que cada vez se unen más personas de varios países. El día de hoy vamos a tener un seminario en el cual vamos a hacer un análisis desde América Latina en relación a cuáles han sido los principales resultados de la COP26, ya casi a un mes de finalizada la conferencia. Varias personas de nuestra región, desde México hasta Chile, van a conversar con diferentes voces sobre cuáles han sido los avances y cuáles son los desafíos que permanecen en torno a las negociaciones climáticas. Como ustedes saben, durante las 2 primeras semanas de noviembre se celebró la versión número 26 de la Conferencia de las Partes de este tratado internacional que es el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esta instancia se reúnen los representantes de los países miembros para negociar la forma en que como comunidad internacional le hacemos frente al cambio climático y a la crisis derivada de él. Y la sociedad civil tiene un papel fundamental, el papel de observadora activa de este proceso y de poner en la mesa de negociaciones temas que tal vez no están presentes constantemente, como son el respeto a los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de las comunidades locales, de los pueblos indígenas, el tema del género. Esos son algunos de los temas que vamos a estar tratando durante el seminario de esta mañana. Y claro, nos vamos a enfocar en tal vez algunos de los principales resultados de las negociaciones. Y ahora paso ya a presentarles a las personas que nos van a acompañar entonces en este panel. Vamos a tener 5 presentaciones de 10 minutos cada una. Yo voy a anunciarles a nuestros y nuestras panelistas cuando les queden 3 minutos. Voy a intentar ser muy estricto con el tiempo para que logremos hacer estas 5 presentaciones y luego tengamos un espacio también para contestar preguntas, abrir la discusión con las personas que nos acompañan como participantes. Entonces voy a mencionar brevemente cuáles son las 5 personas que nos acompañan hoy y luego vamos a entrar ya de lleno en la conversación. Vamos a arrancar con una presentación sobre reflexiones en torno a las negociaciones de parte de Emilia Reyes. Ella forma parte de la organización civil Equidad, Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia en México. Y Emilia fue integrante de la delegación oficial de México en la COP26. Entonces ella nos va a hacer la primera presentación. Luego vamos a seguir con Estefanía González de Greenpeace Andino, que nos va a traer también una presentación sobre el análisis que hace la sociedad civil de esta conferencia de las partes. Vamos a pasar a continuación con Diana Cárdenas del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, el GFLAC, para hablar sobre un tema muy específico, el cierre de la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París y el tema del financiamiento climático. ¿Qué sucedió en cuanto al tema de las finanzas climáticas en la COP? A continuación vendrá Adrián Martínez de la Ruta del Clima, una organización de Costa Rica, para hablar sobre algo que quedó pendiente y fue protagonista el tema en la COP26, el tema de pérdidas y daños. Y vamos a cerrar con nuestra colega de AIDA, Florencia Ortúzar, eh, con un tema muy especial que también está por fuera de las negociaciones, pero en el cual la sociedad civil durante los últimos años ha hecho mucho énfasis, que es el del litigio, como una herramienta para acelerar la acción climática, para mover más rápido el proceso de la respuesta que como comunidad internacional y como organizaciones le estamos dando a la crisis climática. Entonces vamos a cerrar con una presentación en relación a un tema que por lo general no se lo considera dentro de las COP, pero que cada vez va tomando más fuerza y es otra herramienta para, como les digo, mover mucho más rápido al derecho internacional ambiental y la respuesta de nuestros estados y de las empresas privadas. Así que
Con esto le doy la palabra a Emilia y les doy la bienvenida nuevamente a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos y Emilia, tienes 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación y saludo a todas las personas que están aquí, las panelistas y las personas asistentes. Solo quiero aclarar eso, que soy integrante de la sociedad civil y si bien asistí en la delegación mexicana oficial, bueno, pues todo lo que yo diga forma parte de una evaluación de sociedad civil. No sé si eso desilusiona a varias personas que querían confrontar al Estado mexicano hoy, pero lo podemos hacer juntos en otra ocasión. Pero bueno, en realidad les quería contar pues la experiencia, como ustedes saben, esta COP ocurre en medio de múltiples crisis terribles para la humanidad y sin embargo el Reino Unido, la presidencia se empecinó en llevar a cabo esta negociación presencial, de hecho con mucha presión, mucho acoso y mucho hostigamiento para países en desarrollo, incluso, bueno, ustedes saben, las condiciones de muchos de nuestros países estaban en lista roja, entonces la decisión de quién iba a asistir como parte de delegaciones oficiales se vio mermada desde allí porque había necesidad de hacer primero cuarentena de 10 días, luego de 5 días. Entonces, bueno, cuando Reino Unido levanta las condiciones de la lista de los países rojos, más bien levanta a muchos de los países de esa lista. Desafortunadamente muchos países habían decidido ya que no iban a enviar en pleno a su delegación negociadora. Entonces esto minó de forma considerable el proceso y los resultados de las negociaciones una vez en Reino Unido, aunque se hubiera paliado un poco ese elemento. También quiero mencionar el asunto del hospedaje, porque Reino Unido decía que pues que no podían controlar el mercado, pues porque el mercado era el motor de la economía. Entonces, bueno, ustedes saben que los hospedajes llegaron en algunos momentos en los primeros días de la primera semana hasta costar 1,600 libras la noche, con una traición incluso a activistas que habían ya apartado su hospedaje y en los hospedajes locales les cancelaban su contrato. Entonces, bueno, durante los primeros días también muchas organizaciones de la sociedad civil estaban tratando de acomodar a personas, aunque había hospedaje solidario, estos costos obscenos impactaron definitivamente en la calidad de la asistencia. Y bueno, solo para decir algo que ustedes ya saben, terminó siendo una de las COP más excluyentes de la historia reciente. De alrededor de 11,000 organizaciones y redes observadoras, solo 36 tuvieron acceso a las negociaciones por medio de boletos e incluso como parte de las delegaciones, nosotras teníamos el overflow badge, tenían instrucciones de sacarnos de la sala. Entonces esto impactó terriblemente a personas observadoras incluso que habían estado dentro de las negociaciones, especialmente en el proceso de ACE, el de Acción para el Empoderamiento Climático, porque evidentemente muchos países llevaban a juventudes dentro de sus delegaciones y obvio las juventudes no forman parte de los gobiernos y sin embargo nos tocó en muchas ocasiones que tanto delegadas de México como de muchos otros países, el equipo de seguridad entraba a las salas y sacaba a las personas negociadoras y entonces dejaban solamente a las personas adultas de Cancillería o de los mecanismos de medio ambiente y esto implicó al final, como ustedes saben, una pérdida terrible de lenguaje en el último día de ACE, después de varios años de haber montado un lenguaje bastante sólido, no solo en torno a derechos humanos, sino también de equidad intergeneracional, de pueblos indígenas, etcétera. Todo eso se borró en las últimas horas. Entonces, lo que les quiero decir es que primero es que el gobierno de Reino Unido privilegió por encima de todo la securitización de la agenda climática por encima de la sanidad y de las medidas de protección para la pandemia y eso implicó que hubo muchísimas personas también contagiadas. Seguramente ustedes han visto todas estas estimaciones de que solo había un restaurante para todas las miles de personas que asistían como observadoras y bueno, esto generó un caldo de cultivo. Yo les cuento que desde las negociaciones ya para la primera semana vimos muchísimos contagios dentro de las delegaciones y eso implicó que tanto que personas negociadoras se aislaran, entonces eso detuvo bastante, por ejemplo, el proceso de negociación en financiamiento
y también personas que estaban en las delegaciones que tenían que irse a confinamiento, sin condiciones para estar en confinamiento, no había oxímetros, no había medicamento, no había nada, entonces esto también generó un problema de salud dentro de las delegaciones. En mi experiencia, el contagio fue la primera semana en delegaciones y la segunda empezamos ya a escuchar reportes de contagios de sociedad civil, y en la tercera semana de retorno también muchísima gente ya en sus países de regreso con muchísimos contagios, incluso de gente muy cercana a mis redes de sociedad civil. Entonces esto me parece que es muy grave porque el Reino Unido jamás estuvo reportando de forma diaria ni los números de contagio, ni los números de cuarentena, ni exacerbando medidas, todo era en torno a la securitización, entonces había un asunto de hiperseguridad en torno a los personajes VIP que evidentemente tampoco llegaron a hacer un consenso importante en torno a los temas que más queríamos. Lo que era muy claro era que todo el mundo quería salir con documentos acordados y eso al final terminó minando la calidad de los consensos, como vimos, les digo, si yo feliz de contarles un poco más en detalle qué pasó con el proceso de ACE, pero fue la primera semana cuando vimos precisamente que no solo grupo de países conservadores, lo quiero aclarar, no solo grupos de países conservadores dijeron que no iban a aceptar el lenguaje de derechos humanos, entonces de 10 principios transversales quedaron 9 de forma absurda después de haberlo sostenido todo esto, incluso el principio de equidad intergeneracional se borró, pero también recibimos nosotras noticia de que países supuestamente progresistas de todas las regiones llegaron a decir que ya no iban a apoyar este lenguaje, entonces poco a poco durante las últimas horas se fue retirando este lenguaje, lo que implicó que para la primera semana había pues una amenaza muy clara pendiente sobre los textos que iban a ser mucho más consolidados para la segunda semana y básicamente algunos temas, por ejemplo el de artículo 6 estaba pendiente de ver cómo se resolvía, dado que ya habían líneas muy rojas con el lenguaje en torno a estos temas desde la primera semana. Para la segunda semana, pues ustedes saben cómo estuvimos peleando muchísimo, salieron varias versiones. Nosotras como Equidad teníamos una presión muy fuerte porque sabíamos que éramos de las pocas organizaciones que además estaban accediendo a los cuartos de negociación. Tratamos de meter también muchísimas quejas formales sobre la forma en la que se estaba tratando a la sociedad civil. Ustedes quizás saben que 2 personas relatoras de derechos humanos incluso emitieron una carta al Reino Unido para decir que de ninguna forma las medidas de protección contra COVID eran un motivo suficiente para violar los derechos de participación en política de las personas observadoras. Y sin embargo, yo quiero insistir una y otra vez en esta parte que parece como la anécdota de quienes estuvieron en Glasgow, pero al final fue lo que implicó los grandes retrocesos en todos los documentos que vimos, en el de género, en el de ACE, en el artículo 6, evidentemente en financiamiento, y bueno, a pesar de la lucha tan fuerte que dieron los países de desarrollo, también el resultado que se vio en pérdidas y daños. Solo quiero cerrar diciendo que desde México que se tuvo una política feminista, en realidad sí tuvieron una batalla súper dura defendiendo todos estos lenguajes, y cuando digo derechos humanos era un paquete completo que incluía derechos de los pueblos indígenas, justa transición de la fuerza laboral, equidad intergeneracional, igualdad de género, salud, personas con discapacidad, en fin, era un paquete completo que derivaba del preámbulo de París, pero además traíamos lenguaje del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos, más referencias del nuevo derecho al medio ambiente sustentable, saludable y siempre quiero decir seguro, pero no es seguro, es sano. En fin, y sin embargo, México se quedó solo en muchas ocasiones, a pesar de haber habido muchas menciones. Al final, como ven, logramos tener en el artículo 6 algunos elementos importantes en comparación con Madrid, porque no había ninguna referencia. En este caso sí lo tuvimos, sé que va a haber alguien que hable de esto, pero lo quiero decir desde el punto de vista de nuestra evaluación, es que
parece que se pueden intercambiar de, ay, como si hubo un día de género, entonces ya tenemos nosotras una evaluación positiva de género y queremos decir que no, que es una burla, que la decisión es absolutamente regresiva y entonces estamos muy preocupadas de lo que vaya a pasar el año entrante porque hay una revisión intermedia de la decisión de género, porque lo que quedó solo fue una lista de recomendaciones para el secretariado, nada que ver con mandato para los países y pensamos que es un precedente muy grave el que se haya quedado sentado así en términos del Día de Género, miles de promesas sobre balance de género, que es basura si las mujeres están subsidiando la economía entera y recibiendo los choques de todas las crisis. No necesitamos solo que se nos tokenice si no hay medidas climáticas reales y eso fue lo que vimos una y otra vez a pesar de que la presidencia de Reino Unido sigue queriendo presumir los resultados de género. Y lo mismo con artículo 6. Si bien tenemos menciones de derechos humanos y algunos componentes importantes, sí sabemos que hubo dos agujeros legales muy graves. El primero es de que se va a permitir la entrada de proyectos del protocolo de Kioto directamente a este nuevo mecanismo y el segundo es que va a haber doble mercado con dos certificados, uno más barato que el otro, justamente los más ilegítimos serán los que van a estar compitiendo con las verdaderas acciones climáticas. Entonces nos quedamos con mucha preocupación, tratamos de meter los lenguajes más ambiciosos de forma transversal, vieron que en la Cover Decision también hubo una gran pelea por meter estos nuevas referencias para hacer una coherencia con el sistema de Naciones Unidas y sin embargo lo que estamos recordando ahora es que en realidad la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático es un sistema de mercados ilegítimo, no como la Organización Mundial de Comercio, que también tenemos nuestras críticas, pero Kioto era un sistema de mercados, el Acuerdo de París es un sistema de mercados ampliado gracias a las victorias que la sociedad civil ha tenido a lo largo de estos años metiendo temas cruciales como adaptación, como pérdidas y daños y tal, pero eminentemente Kioto y su extensión es un sistema de mercados y lo que vimos es que los países han estado pugnando solamente por eso y lo demás es absolutamente secundario y como vemos, pues nosotras en nuestra evaluación quedamos muy decepcionadas y muy preocupadas por el futuro de la humanidad y también con muchísima tarea para regresar el año entrante a integrar, digamos, a desmenuzar con mucho mayor cuidado cuáles son las implicaciones de estos lenguajes y que tenemos que proteger y también que avanzar. Muchas gracias. Gracias, Emilia. Muy buena tu intervención porque además nos aterriza un poco en la realidad de cómo es estar en una COP y cómo fue especialmente difícil en la práctica, incluso en la planificación y en la toma de decisiones para poder asistir, la gran necesidad de recursos que las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo el sur global, nos vimos enfrentadas a contar con ellos para poder estar presentes en Glasgow. A veces damos por sentado que la COP es un proceso que todo el mundo conoce y en realidad vale la pena también entender esto, que para poder estar como observadores en una COP, las entidades se tienen que acreditar y pasar por muchos filtros que en esta ocasión fueron, como tú mencionas, mucho más difíciles por los temas de la pandemia y de la seguridad establecidos por el gobierno del Reino Unido y que produjo una exclusión muy grande en la participación. Mencionaste el tema de ACE, que es Action for Climate Empowerment, y ya en las preguntas podrás como expandir un poco más la reflexión alrededor de qué significa esta figura y bueno, tu análisis en relación a la transversalidad del género y qué pasó con algunos de los resultados de la COP, ya los vamos a seguir profundizando con nuestras siguientes panelistas. Entonces, para los próximos 10 minutos nos acompaña Estefanía González de Greenpeace Andino. Estefanía, bienvenida y tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias a las y los colegas de AIDA. Un honor también poder compartir panel con Emilia, Diana y Adrián, que son tremendos expositores y tremendos expertos también en esta materia. Así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, mi idea es poder compartirles muy brevemente en estos 10 minutos algunas reflexiones muy desde la sociedad civil, ¿sí? Yo creo que ni quienes hemos participado en las COP terminamos de saber realmente todo lo que ocurrió en una COP, ¿sí? Ocurren tantas cosas en simultáneo, los problemas de acceso precisamente a las negociaciones y todo lo que no se ve,
¿sí? Uno ve un poco los documentos de negociación, ve las conversaciones, pero muchos de los acuerdos finalmente responden a dinámicas globales y a intereses económicos muy poderosos, que no muchas veces están a la vista de las discusiones técnicas que se están dando y donde nosotros desde la sociedad civil tratamos de incidir. Entonces, no se asusten las personas que nos están escuchando si hay cosas que no entienden, porque es algo muy propio de estos procesos de negociación. Voy a compartir una presentación muy breve, más bien con imágenes para reforzar algunas ideas. Y la idea es poder compartirles algunas reflexiones de la sociedad civil. Nuestra principal reflexión desde Greenpeace es, bueno, esta imagen que pueden ver que fue una actividad que hicimos en la Action Zone directamente, que es un poco reforzar este mensaje de que en un contexto donde solamente hablamos de economía y sobre todo en un escenario post-crisis hay cosas que no pueden estar a la venta, ¿sí? Tenemos que dejar de poner siempre en el centro de las discusiones los elementos económicos como si estuviesen separados de la necesidad de bienestar y protección ambiental, ¿sí? Y sobre todo en un contexto de crisis climática. Entonces, algunos de los antecedentes, esta era una COP bastante especial. ¿Por qué? Porque la COP25, que fue presidida por Chile, dejó muchos temas pendientes, ¿sí? Muchísimos temas pendientes que no se resolvieron. Fue una cumbre que, a juicio nuestro, fue un verdadero fracaso y donde incluso en su decisión final se estaba poniendo en riesgo el Acuerdo de París. Por lo tanto, esta COP tenía el desafío de poder resolver y tomar como temas de agenda muchas de las cosas no resueltas de la COP26. Y al mismo tiempo teníamos un escenario de crisis sanitaria global, ¿sí? Que hizo que la COP se postergara un año y los calendarios para poder llegar a ciertos acuerdos se establecen por años, no por número de COP. Entonces, una de las discusiones que vimos a lo largo de toda la negociación es qué se tenía que negociar, lo que correspondía a esta COP 26 o lo que correspondía al año calendario 2021. ¿Cierto? Que era distinto. Entonces eso generó muchas tensiones entre distintos países y ese fue un primer desafío de entrada, es decir, todo lo que dejó pendiente la COP anterior más este año que hubo entre medio, entonces en ciertos momentos sentíamos que teníamos que estar resolviendo como dos COP en una, por decirlo de alguna manera, y esto fue algo que se vio de manera transversal a las distintas negociaciones y a las distintas temáticas, ¿sí? Otro elemento importante del informe del IPCC, ¿sí? Ya teníamos una serie de informes del panel intergubernamental de expertos, informes muy completos durante el año 2019 que abordaban los desafíos por áreas, sí teníamos el informe de océanos, criósfera, el de uso de suelo, pero el informe de este año nos dijo que ya no nos estaba quedando tiempo y que incluso en algunos de los impactos que está teniendo el cambio climático llegamos incluso a un punto de no retorno, es decir, aunque hagamos todo bien, hay impactos que no vamos a poder evitar, ¿sí? Y ese es el escenario que también la sociedad civil estaba llevando, que las protestas estaban llevando, que las niñas y los niños, que nosotros veíamos todos los días cuando uno iba caminando hacia la COP, veíamos niñas y niños, gente de edad un poco tratando de llevar esta voz. Y también la crisis sanitaria global en un contexto de pandemia, donde esta pandemia también nos puso de manifiesto cuáles son las verdaderas prioridades que tenemos como sociedad. Yo creo que si hay algo común a todas las personas que estamos acá, es que durante el encierro valoramos dos cosas. Uno, el contacto con otras personas, ¿sí? Esto de que somos seres humanos sociales, y el otro, el contacto con la naturaleza, las ganas que teníamos de salir y poder estar en contacto con la naturaleza. Y esto es algo que cruza lo que estábamos viviendo acá. ¿Ya? Y también estamos en un escenario donde desde la última COP hay un montón de crisis sociales y ambientales en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo. Prueba de ello es lo que está ocurriendo en Chile, que es el país donde yo vivo, donde se está discutiendo una nueva constitución que incluya, por ejemplo, los temas de crisis climática, pero también las crisis sociales que se están viviendo en Latinoamérica cada vez tienen un componente ambiental más fuerte, donde entendemos que los problemas sociales están directamente ligados con los problemas ambientales, en un contexto de muy alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. ¿Sí? Y también teníamos este informe de la GNDC que nos estaba diciendo que con los compromisos actuales de los países estamos llegando a un escenario de aumento de temperatura muy por encima de los 1,5 grados. Entonces, el escenario no era un escenario cualquiera, ¿sí? Sin embargo, la respuesta de la sociedad era siempre y siempre ha sido con un fuerte llamado a la acción, sobre todo en los últimos años, donde hay un involucramiento masivo de movimientos de juventud, también de niñas y niños, ¿sí? También un relevamiento de la voz de los pueblos y las comunidades indígenas.
¿sí? Y el aumento también de enfoques de justicia climática, de poder entender que todas las discusiones sobre transición, sobre proyectos y sobre soluciones tienen que tener un enfoque de justicia y equidad, y también esto que mencionaba anteriormente, este vínculo entre las demandas sociales, que a veces son por salud, son por educación, por temas quizás más concretos, con los temas de cambio climático y con los temas de vulnerabilidad, es decir, estamos dejando de ver estos problemas como parcelitas dentro de la sociedad y estamos viendo la interconexión que existe entre todos ellos en un contexto precisamente de cambio climático que afecta a todas las diferentes dimensiones de la sociedad. ¿Ya? Y aquí emerge esto que quizás el 2015, por ejemplo, cuando se firma el Acuerdo de París, o los otros años quizás era más incomprensible el tema de los 1,5, hoy día en 2021 tenemos el 1,5 como una meta intransable, ¿cierto? Y esto es algo que se incorporó mucho en los discursos de los países. ¿Ya? Nadie hoy día cuestiona que la temperatura del planeta la tenemos que mantener en un aumento de los 1,5 grados. Unos años atrás esto no era así. Y esto tiene que ver mucho con la irrupción desde la sociedad civil. ¿Ya? Algunas de las discusiones, yo ya no sé cuánto tengo de tiempo, pero me avisas, por favor, Javier, si me estoy pasando. Sí, quedan todavía 5 minutos, Estefanía. Excelente, voy justo a la mitad de la presentación. Uno de los grandes temas, y que era como el gran elephant on the room, tenía que ver con que durante 25 COPs nunca se mencionó la palabra combustibles fósiles en las Cover Decision, que es este conjunto de decisiones que resumen que estamos decidiendo en una cumbre de cambio climático. Entonces, cuando hacemos los análisis de por qué no llegamos a los 1,5 grados, bueno, porque no estamos logrando los compromisos en materia de disminución de emisiones, que está muy asociado a los combustibles fósiles. Entonces, uno de los objetivos que nos trazamos también fue que esto se incluyera dentro del texto. Y se empezó a incluir, costó que entrara en los borradores, de hecho, en los primeros puntos no se rescató lo que habían presentado algunas delegaciones, ¿sí? Y luego se termina sacando a último minuto. La verdad fue como dramático ese último momento de negociación, donde el lenguaje se fue suavizando de manera tal que no pudimos decir, por ejemplo, fin al carbón de manera clara, sino que una disminución del carbón, que fue la palabra que se estuvo discutiendo hasta último minuto, lo que demuestra la tremenda brecha que hay entre los políticos y los gobiernos y lo que la sociedad está demandando en su conjunto, y que incluso lo vemos a través de los mercados. Hoy día son muchos los inversionistas que no están invirtiendo más en carbón y sin embargo no fuimos capaces de reflejar algo tan sencillo como eso, que está muy lejos del desafío grande que tenemos, que tiene que ver con la totalidad de los combustibles fósiles en el texto. ¿Sí? Bueno, van a hablar los próximos expositores respecto a los temas de financiamiento, adaptación y también los endamage. Si bien se incorporan algunos elementos de financiamiento para adaptación, estos son muy insuficientes. No tenemos respuestas claras con respecto a la deuda pendiente para los países en desarrollo. También están los acuerdos a los que se llegaron en el artículo 6, esto se celebró mucho, pero es el acuerdo, son los acuerdos que necesitábamos para el artículo 6. Estos acuerdos en el artículo 6 mantienen o no la integridad ambiental que necesitamos para cumplir con el Acuerdo de París o ponen en riesgo el Acuerdo de París. Ahí no voy a spoilear a las presentaciones que vienen más adelante, pero son parte de las reflexiones que tenemos que tener al momento de analizar estos temas. Y llegamos a un acuerdo, bueno, pero ¿qué elementos tiene este acuerdo? ¿Y cómo mantiene la integridad del Acuerdo de París? ¿Sí? Y muchos anuncios que se dieron como por fuera de la negociación misma, como este muy bullado plan de deforestación y metano, ¿cierto? Donde los países se comprometen a frenar la deforestación al 2030, donde se incluyeron países como Chile, pero también como Argentina y Brasil, que son países de nuestra región, con una industria ganadera y agrícola que pone en serio riesgo nuestros bosques, y que en nuestro análisis no es más que una condena a la deforestación por 10 años más en un contexto donde el IPCC nos está diciendo estamos llegando a impactos que no vamos a poder revertir, ¿sí? Las temáticas de integridad ambiental y derechos humanos fueron importantes temas pendientes en cómo los incluimos realmente en las negociaciones, y la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas y los compromisos de ambición climática es algo que tampoco quedó del todo resuelto, ¿sí? Es decir, llegamos a la COP sabiendo que con los compromisos actuales de los países no llegamos a la meta y todavía no sabemos cómo vamos a llegar a la meta en términos concretos y objetivos y cómo vamos a poder exigirle a los gobiernos que tengan una acción climática concreta. Entonces, dentro de los desafíos que enfrentamos y las limitaciones, tuvo que ver con la participación real y la incidencia de la sociedad civil por todo lo que describió la expositora anterior,
¿sí? El lobby empresarial y los villanos de siempre. Esta es una imagen de la protesta que se hizo en Glasgow, donde vemos a los viejos villanos que año tras año intentan ir bloqueando los escenarios de negociación, y cómo estos bloqueos que se ven a través de los estados están directamente relacionados con un fuerte lobby empresarial que estaba presente dentro de la cumbre de cambio climático, ¿sí? La dificultad para poder generar acuerdos con un enfoque equitativo, sobre todo para los países en vía de desarrollo y los países más vulnerables, y que finalmente toda la discusión se reduce en el dinero. ¿Cuánta plata me dan? ¿Cuánta plata no me dan? Si me dan más plata, entonces, bueno, me comprometo más o no, y que perpetúa un poco las dinámicas globales, que son las dinámicas que nos han traído a esta crisis. Y aquí yo siempre me pregunto, y lo dejo como reflexión, ¿cómo superamos estas dinámicas? Es decir, tenemos una negociación que por supuesto es muy importante, tenemos un acuerdo de París que es muy importante, pero que finalmente termina replicando las mismas dinámicas que nos trajeron hasta esta crisis. ¿Cómo superamos eso? Bueno, y creemos que desde la sociedad civil tenemos un rol importante, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con los impactos concretos en los territorios dentro de los países donde hay anuncios y promesas, sobre todo en los países más vulnerables al cambio climático. Y aquí hago un ejemplo muy cortito. Por ejemplo, Chile es uno como de los alumnos aplicados, porque presentó su NDC actualizada, presentó su estrategia climática de largo plazo. Hay un equipo muy serio, negociador, que ha implementado temas importantes, pero ¿cómo se refleja esto en las prioridades climáticas que tiene Chile? ¿Sí? O sea, Chile en términos globales es mirado como un país que está haciendo bien las cosas en cuanto a la ruta a la que nos lleva en términos de disminución de emisiones, pero eso se refleja en acciones concretas para la vulnerabilidad al cambio climático que tiene Chile, por ejemplo, en materia de adaptación, y la verdad es que no. Chile es un país muy afectado, tenemos una crisis hídrica tremenda, y no tenemos idea cómo hacer un manejo de nuestras cuencas ahora que permitan que la gente tenga agua. Entonces, ¿cómo bajamos estas negociaciones también a la realidad de los países? ¿Cómo los países que negocian vuelven donde sus ciudadanas y ciudadanos a decirles, bueno, estos van a ser los cambios concretos? Ahí tenemos una brecha muy grande y que se tienen que abordar desde diferentes elementos. Entonces, un poco tenemos que entender que cuando hablamos de negociaciones climáticas estamos hablando de dinámicas globales, ¿sí? No podemos mirar solamente lo que ocurre dentro de los países, tenemos que tener, por supuesto, esa perspectiva, como mencionaba recién, pero tenemos que pensar en estas dinámicas a nivel global. Y lo que vemos es que la dinámica global de las negociaciones perpetúa las desigualdades. Vemos que hay menor poder de negociación en los países más afectados y más vulnerables, y vemos que tienen, como se dice coloquialmente, el sartén por el mango en los países más poderosos. Y esa es parte de los desafíos que tenemos también en términos de incidencia desde la sociedad civil, en un escenario donde el tiempo se acabó. ¿Sí? Yo creo que tenemos que dejar de decir que el tiempo se nos va a acabar. El tiempo se nos acabó. Cada día que no actuemos son más impactos que vamos a tener. Hoy día lo que podemos hacer es evitar que esos impactos sean muchos, pero ya se acabó. Hoy día tenemos a cientos y miles de personas a lo largo del mundo que no tienen acceso al agua, tenemos países que se están literalmente inundando día a día, tenemos miles de desplazados y desplazadas climáticas. Entonces el tiempo se acabó, pero la paciencia de la sociedad civil también, la paciencia de las personas, y eso lo pudimos ver reflejado en las más de 200 manifestaciones que se hicieron a lo largo del mundo. Entonces, cuando a mí me preguntan si es que somos optimistas, la verdad no sé si soy optimista en poder ver un escenario optimista, pero sí tengo mucha esperanza, porque lo que nos demostró esta COP, lo que nos demostró la cumbre paralela que se hizo con el People's Summit, donde se dieron discusiones, donde estuvimos hablando de todo lo que no se habló quizás dentro de la cumbre, es que vale la pena. Sí, vale completamente la pena dar esta pelea, vale la pena imaginar escenarios distintos de desarrollo, vale la pena poner en el centro la justicia y la equidad climática, aunque a veces sintamos que nuestras voces no se escuchan lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Entonces ese es el mensaje que yo quería dejar, no solamente quedarnos a veces con la evaluación que puede ser un poco más negativa, sino que quedarnos con que vale la pena. O sea, cada vez que logremos una acción concreta que logra tener un impacto en un territorio específico que está sumamente afectado por el cambio climático, vale la pena. Cada vez que logramos que un pedacito de este tamaño de lenguaje de combustibles fósiles esté dentro del texto final, vale la pena. ¿Es lo que necesitamos para el desafío del siglo? No, pero no perdemos la esperanza y vamos a seguir trabajando por un planeta más justo, más equitativo, con un enfoque de derechos humanos, de reconocimiento de los pueblos indígenas y por supuesto de integridad ambiental que haga frente a esta verdadera crisis civilizatoria que estamos viviendo, donde el cambio climático y el acceso a la justicia es uno de nuestros principales desafíos. Así que esa es la reflexión que les quería dejar. Muchas gracias. Gracias, Estefanía, por tu aporte tan importante a esta conversación.
y el mensaje tan claro que nos dejas, que nos motiva a seguir reflexionando sobre estos resultados de la COP y cómo seguimos inmediatamente en nuestro trabajo para alcanzar la justicia climática. Diste un par de elementos adicionales que son clave y que espero profundizarlos también en la parte de las preguntas sobre la inclusión por fin de las palabras necesarias en este tipo de documentos: carbón, subsidios a los combustibles fósiles, otros planes en relación a deforestación y metano, qué está bien y qué está mal en estos planes, y la necesidad de actualizar más rápido las NDC, porque con las NDC actuales no llegamos a la meta establecida en el Acuerdo de París. Y en relación al Acuerdo de París, entonces pasamos inmediatamente con Diana. Diana Cárdenas de GFLAC va a hablar sobre cómo se cerró la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París y qué avances hubo en relación a los temas de financiamiento climático. Entonces, Diana, bienvenida nuevamente. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar acá con todos y con todas, con Florencia, Emilia, Estefanía, con Adrián. Bueno, quisiera, sí, abordar este tema tan complejo, como ya se ha mencionado, que era uno de los temas cruciales, ¿no?, que veníamos arrastrando desde hace algún tiempo y que finalmente se cerró en esta COP, tal vez no de la mejor manera. Sí señalar que ya de por sí que se haya podido cerrar el tema es un avance, pero no necesariamente en el sentido correcto, o tendrá tal vez a largo plazo consecuencias que no esperamos, ¿no?, que no nos va a ayudar a cumplir con los objetivos. Tal vez para dar una introducción primero para la gente que no está tan familiarizada con el tema del artículo 6, que la verdad es un tema bastante técnico, que yo no puedo decir que soy una experta 100%, lo seguí en el marco un poco más amplio de las negociaciones en los miles de temas que había sobre financiamiento climático, y tuve la oportunidad de estar justamente en la sala de negociaciones. En algún momento les contaré también una anécdota que sale de ahí. Y bueno, para mencionar, bueno, el artículo 6 se enfoca básicamente en esto que se llaman los mecanismos cooperativos, enfoques cooperativos de mercado y de no mercado. Entonces hay tres elementos, uno que está en el artículo 6.2, otro en el 6.4, estos dos son sobre mecanismos de mercado, y hay un tercero que es el del artículo 6.8, que es sobre mecanismos o enfoques de no mercado. Entonces, bueno, comenzando un poco con el 6.2, digamos que es este mecanismo que habla de los llamados IDMOs en inglés, que son resultados de mitigación referidos internacionalmente. Hubo toda una discusión con algunos elementos. Un elemento que quisiera destacar en este sentido, y tal vez de manera también en conexión con el punto 6.4, y que es positivo para los países en desarrollo, de alguna manera, es que se incluyó el tema del share of proceeds, o sea, los beneficios, las ganancias generadas por estos mecanismos, y concretamente por el mecanismo del artículo 6.4 se va a destinar un porcentaje, que es el 5%, que se va a destinar al fondo de adaptación. Esto, digamos que es un avance. El problema fue que lo que se pedía desde los países en desarrollo y que no se logró es que también se incluya el porcentaje del mecanismo definido en el artículo 6.2. No se logró. Esto no se logró y fue una gran pérdida para comenzar. Está en conexión con el tema de financiamiento y lo quería mencionar de entrada. También mencionarles algo que es, digamos, que es un avance de alguna manera, pero también viene con muchas preguntas, y es el tema de derechos humanos y cómo entró en la discusión sobre el artículo 6. Se venía ya arrastrando este tema y había oposición, sobre todo de China y de Irán, sobre la inclusión incluso de hablar de derechos humanos en el contexto del artículo 6. Entonces, solo la anécdota es que yo estaba en la sala de negociaciones cuando se estaba hablando justamente de estos temas, y sale la delegación de Irán a decir que ellos están en desacuerdo con que en una discusión sobre mercados de carbono
se incluya este tipo de lenguaje político, refiriéndose concretamente a la discusión que había en ese momento sobre la inclusión del párrafo 11 del preámbulo del Acuerdo de París, que habla sobre derechos humanos dentro del acuerdo sobre ese tema, o sea, del rulebook o del libro de reglas del Acuerdo de París. Y bueno, así de crudo, ¿no? Se habló sobre sacar el tema de derechos humanos, llamándolo simplemente lenguaje político, que es un choque para toda la gente que viene y venimos trabajando por justamente tener un enfoque de justicia climática en toda la discusión. Justo hablando de justicia climática y tal vez saliéndome un poco del contexto del artículo 6, también mencionar que en el pacto de Glasgow se logró que se mencione el tema de justicia climática, pero la forma en que se lo puso también se menciona literalmente, se reconoce que para algunos el enfoque de justicia climática es importante y se pone como subrayado el for some. Y bueno, deja mucho que desear. Sí, está justicia climática mencionada, pero la forma deja muy claro que for some quiere decir no para todos y hay desacuerdos, ¿no? Bueno, volviendo al artículo 6, disculpen que voy así por un lado y por otro. También decir que, bueno, en derechos humanos también no hay, digamos que más avances concretos sobre alcance, sustancia, aplicación, observancia, algunos elementos que serían súper importantes y que habría que ver cómo se van a aplicar, de qué manera en relación ya al avance de los mecanismos de mercado, sobre todo. Conectando con el artículo 6.4, bueno, decir que este mecanismo en especial es muy particular y justo es el que generó también que haya tanta presión porque se mete el tema de derechos humanos. Y es porque viene arrastrándose desde la transformación del llamado mecanismo de desarrollo limpio que venía del protocolo de Kioto a un nuevo mecanismo. Y bueno, ya había todo el debate sobre si es que se incluían ahora los certificados generados dentro de ese esquema del protocolo de Kioto ahora para el Acuerdo de París. Y bueno, lo que pasó a la final fue que no se logró lo que se esperaba, sobre todo desde los países vulnerables, y es que no logren que estos certificados no cuenten a partir de ahora. Lastimosamente sí van a contar, y lo que sí se logró es que cuenten solamente los proyectos que hayan sido registrados a partir de 2013 y solamente para la primera NDC. Pero bueno, eso ya le da piso a algunos países como Australia que estaban esperando solo eso para poder incluir estos certificados como hacia el cumplimiento de sus NDCs. Y además no hay límites hacia cuánto uno puede utilizar en general de mecanismos de mercado hacia el cumplimiento de las NDCs. Había el otro también problema grande, que era el de la doble contabilidad, que todavía no quedó 100% resuelto, que hubo, digamos que un cierto avance en el sentido de que ya se estableció que se va a trabajar hacia la COP27 en recomendaciones sobre cómo trabajar el tema para evitar la doble contabilidad. Y bueno, otro tema que también es importante y digamos que se puede llamar una pequeña victoria para los países en desarrollo fue el avance que se logró en el artículo 6.8 de los enfoques de no mercado con la creación del Comité de Glasgow sobre enfoques de no mercado. Esto era algo que venía peleándose para que se consolide de alguna manera y se avance en enfoques de no mercado y se logró finalmente consolidar dentro del pacto. Eso con respecto al artículo 6, lo que les puedo contar, y seguro hay miles de preguntas y cabos sueltos por ahí, y un poco les mareé con mi back and forth, pero espero, bueno, haberles aclarado algunos puntos de cómo quedó esto. Y yendo hacia los temas de financiamiento, así, haciéndoles un breve resumen, porque la verdad es que la agenda era gigantesca, súper compleja, habían cosas que venían del libro de reglas de París y que venían ya también de temas de financiamiento a largo plazo que se arrastran desde hace años. Entonces, eran muchos temas en verdad en la agenda,
Pero bueno, resaltar algunos, comenzando con este tema que viene de hace añísimos, que es el tema de la meta de los 100.000 millones, de la que se ha hablado mucho. Y bueno, esta meta, solo igual como contexto, se estableció en el año 2009, tenía que cumplirse en el año 2020 y hasta 2025, cada año, debían entregarse 100.000 millones anuales, 100.000 millones de dólares anuales, de países desarrollados a países en desarrollo, para la lucha contra el cambio climático. Eso no se cumplió. En el Pacto de Glasgow se enfatiza esto, al menos se reconoce que no se ha cumplido. También mencionar como contexto que justo antes de la COP, Canadá y Alemania presentaron el llamado plan de entrega de los 100.000 millones, en que se mencionaba que no se va a entregar hasta 2023. Todavía no se va a cumplir hasta 2023, perdón, y que bueno, al menos se considera que el total de entrega, de todas formas, el monto total va a ser de 500.000 millones en el periodo 2020 a 2025, que es lo que debía entregarse, pero con este retraso. Entonces ya desde este punto llegamos a las negociaciones con esta falta de confianza, digamos, entre las partes, porque no se había cumplido una meta que viene desde 2009. Entonces, sí era un tema que estaba muy, muy presente. A la final, digamos que este reconocimiento del cumplimiento, también que se insta a que se cumpla y se pide al Comité Permanente de Financiamiento un reporte igual elaborado en 2022 para consideración en la COP27, para revisar cómo avanza el tema. Entonces, bueno, en eso quedó y todavía hay que definirse, estamos en trabajo para la definición de la nueva meta de financiamiento que tiene que comenzar en 2025, a partir de 2025. Sobre este tema hubo también un poco de avance y eso es algo positivo, porque igual había un poco de temor de que este tema quede como por fuera, diciendo que bueno, que recién a 2025 tiene que darse y que hay muchos otros temas más que considerar, pero se lo trabajó y tal vez en un sentido positivo también considerando temas importantes como que esta meta debe ser definida de forma participativa, a diferencia de la transparente, y no como una meta política más, como ya pasó con la de los 100.000 millones, sino que realmente es una meta basada en las necesidades de los países en desarrollo. Es importante que justo en esta COP se presentó el primer reporte sobre las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo, y entonces se va a tomar en cuenta este insumo, y además se va a tomar como piso los 100.000 millones para la definición de la nueva meta. Entonces, bueno, esos son algunos elementos, digamos, que podemos resaltar como más positivos, pero todavía hay que ver cómo siguen evolucionando en las demás COPs estas discusiones sobre la nueva meta. En cuanto al balance, digamos, entre mitigación y adaptación, que es sobre financiamiento de mitigación y adaptación, que es uno de los temas también importantes, se logró que en el Pacto de Glasgow se pida que se duplique la provisión colectiva de financiamiento de adaptación con respecto a los niveles de 2019 para 2025. Entonces, bueno, eso es positivo. También se pidió en el sentido de conseguir un poco de predictibilidad en el financiamiento para adaptación, que también se pida que se hagan compromisos plurianuales de financiamiento. El Fondo de Adaptación salió de alguna manera fortalecido también, que era algo importante de esta COP. Recibió, y es un monto histórico para el Fondo de Adaptación, 356 millones, e incluso Estados Unidos, que nunca había contribuido, contribuyó esta vez. También lo que les mencionaba de Share of Proceeds, aunque no se logró que también sea del mecanismo del artículo 6.2, solo del 6.4. En cuanto a financiamiento para pérdidas y daños, este es un tema que se luchó muchísimo hasta el último día, que llegó el borrador con la facilidad financiera para pérdidas y daños por la que se había luchado muchísimo. Estuvo en el texto hasta el viernes 12 y llegamos a la mañana del sábado y había desaparecido y se acabó ahí. Y se reemplazó el tema de tener realmente un mecanismo financiero para pérdidas de daños por un diálogo sobre este tema, que bueno, no era lo que necesitamos, lo que esperábamos, y sí causó muchísima decepción. Lo que sí, bueno, se brindó
se brindó apoyo para la red de Santiago, se la activó con financiamiento, se prevé dar financiamiento para que apoye con asistencia técnica, nada más. Y Escocia hizo un acto simbólico con la entrega de este 1.000.000 de libras para pérdidas y daños, que abre un poco el camino para que otros países también comiencen a generar compromisos para este ítem tan importante para los países de desarrollo. Y bueno, simplemente para cerrar, porque en realidad podría hablar ahora sobre esto y no quiero tomarme, creo que ya me pasé, decir que bueno, que en temas de acceso realmente no hubo avance concreto, más que mencionar que desde la COP se instó a que haya mejoras desde todos los frentes, incluso banca multilateral y otros mecanismos financieros de la Convención y por fuera, para que mejoren en el acceso, pero también la efectividad de financiamiento climático, porque pasa muchas veces que, bueno, sí hablamos de cantidad y luego hay que ver también la calidad y cómo realmente el financiamiento climático está llegando a territorio, está realmente mejorando las vidas de las personas, de la gente, y esto no necesariamente está pasando. ¿Hasta qué punto está realmente el beneficiario recibiendo estos fondos y mejorando sus condiciones de vida, la forma en que puede enfrentar el cambio climático? Y bueno, entonces este es un tema que está mencionado ahí, y también que se insta para que se den más donaciones, que eso es súper importante, y con conexión con el tema de deuda, porque el tema de deuda no se trató, se esperaba que se trate de alguna manera o se hable del tema de swaps, debt for climate swaps, pero lastimosamente no se llegó a concretar este tema. Eso por mi parte, disculpa por tomarme más del tiempo. Gracias, Diana. No te preocupes, hiciste un esfuerzo grandísimo para sistematizar todos los avances en relación al artículo 6, que es efectivamente bastante complejo al hablar de los mecanismos de mercado y de no mercado para avanzar en la reducción de las emisiones, como lo establece el Acuerdo de París. Recordar a las personas del público que estamos hablando de la reglamentación de este artículo, no es un cambio, no es una reforma al Acuerdo de París, sino cómo se elabora un libro de reglas para que pueda ser aplicado. Y ahí los temas que trató Diana sobre salvaguardias socioambientales, la posibilidad de un mecanismo independiente de quejas y los temas de integridad ambiental son puntos claves sobre los cuales nos están llegando ya muchísimas preguntas y comentarios, y vamos a tratarlos después en la sección de preguntas. Inmediatamente le paso la palabra a Adrián de la Ruta del Clima. Adrián Martínez de Costa Rica. Ya Diana empezó a hablar un poco sobre el tema de pérdidas y daños, y yo sé que el trabajo que ustedes hacen desde la ruta está muy enfocado en este tema y tienen mucho que comentar al respecto. Así que Adrián, bienvenido. No, más bien gracias a todas ustedes y por el espacio, por estar acá y sacar tiempo para hablar sobre cambio climático y gobernanza, que no necesariamente es lo más divertido, pero es algo muy necesario. Primero que todo, en mis 10 minutitos, y los voy a empezar a correr de una vez, para hablar sobre daños y pérdidas, yo creo que es un tema que no es el más popular, no es el que se ha sensibilizado más, entonces, pero cuando hablamos de daños y pérdidas es exactamente lo que se usa para la publicidad sobre el cambio climático, son todos esos efectos adversos que vemos en el territorio que impactan socioeconómicamente, ambientalmente, que afectan los derechos humanos, que afectan la salud, que afectan a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Exactamente esos daños, esas pérdidas que se ven en el territorio, que sufren las personas, las comunidades, los países, las economías, eso es lo que se refiere el artículo 8 del Acuerdo de París como daños y pérdidas. Entonces estamos hablando, pues, eso que queda después de las grandes emisiones que los países del norte han hecho para beneficiar su economía. El modelo económico ha cambiado, pues, nuestro planeta y demás. Tomamos ciertas acciones de adaptación para tratar de lidiar con esos efectos secundarios. Cuando no los podemos hacer, ese riesgo residual pues nos genera daños y pérdidas. En la COP26 se trató de abordar este tema en diferentes frentes. Para mí es muy importante diferenciar
y dejar bien claro que no es un tema nuevo, es un tema que tiene 30 años de discusión, es un tema obviamente político como cualquier otro de los temas, es un tema económico como cualquier otro de los temas que se abordan en la COP, y lo reitero porque esas son las principales excusas que dan todos los negociadores, tanto del norte como algunos de Latinoamérica, de que es un tema muy político, que es un tema muy nuevo, que es un tema de financiamiento, pero como hemos visto en las presentaciones de las colegas, todos son temas económicos, políticos y tienen muchos años de darse en discusión. Este no es un tema nuevo, está desde la creación de la Convención Marco se empezó a plantear un mecanismo de financiamiento para los daños y pérdidas y desde entonces estamos hablando de exactamente lo mismo, no es algo que se haya innovado. Sí hay que diferenciar un poco entre lo que es la red de Santiago, lo que es ese mecanismo o esta facility de financiamiento que reiteradamente se habla en las cumbres climáticas y que se propuso y que se eliminó, como mencionaba Diana, justo después de que decenas de países lo propusieran y se mantuviera como un texto para el cierre de la COP, se eliminó. Ese mecanismo de financiamiento es una fuente de financiamiento para que los países y las comunidades puedan responder a los daños y pérdidas con recursos puntuales, que es muy diferente, por ejemplo, la Red de Santiago, que es una iniciativa que llega a sumarse al mecanismo de Varsovia, donde se habla de daños y pérdidas dentro de la convención, y lo que viene a hacer es un espacio para búsqueda de apoyo, para asistencia técnica, para ver cómo los países pueden responder con los recursos que no tienen ante los daños y pérdidas. Eso es muy diferente. El otro tema que es muy diferente es el diálogo sobre daños y pérdidas que establece el Pacto de Glasgow, que es simplemente un espacio nuevo, que no es nuevo porque se ha dado muchas veces en la historia de la COP, para hablar sobre daños y pérdidas y que va a pasar ahorita en junio probablemente y probablemente también en el próximo, en el 2024 nuevamente hay otro diálogo sobre daños y pérdidas. Y es básicamente un espacio para dialogar sobre este reclamo que nuevamente se ha consolidado, que perdió tal vez un poco de fuerza después del Acuerdo de París, simplemente porque se dio esta expectativa de que el artículo 8 fuera algo relevante al estar por primera vez daños y pérdidas dentro de un tratado sobre cambio climático. No se ha dado realmente, no existe financiamiento designado para eso, como mencionaron las compañeras. En esta COP, por ejemplo, simplemente el mecanismo de Varsovia reitera su mandato de conversar con los mecanismos de financiamiento para que busquen apoyo para daños y pérdidas, pero no se da realmente un mecanismo donde se determinen a nivel local cuáles son los daños y pérdidas que requieren financiamiento, quién va a dar ese financiamiento, cómo se va a repartir, cuánto financiamiento, cuáles son las fuentes y cuál es la obligatoriedad o absoluta voluntariedad de dar ese financiamiento. Esa discusión es la que buscan los países cuando hablan de un mecanismo de financiamiento que no tiene nada que ver, aceite y agua, luz y noche, en lo que hace la Red de Santiago. No es la misma discusión y es algo que es una confusión muy grande que tienen nuestros negociadores y negociadoras y la sociedad civil. Son dos cosas muy separadas. Crear un mecanismo aparte para buscar apoyo técnico, para ver cómo se responde a los daños y pérdidas, y otra cosa es ver cómo se responde a los daños y pérdidas con financiamiento. Son dos cosas muy diferentes. Y luego dialogar sobre daños y pérdidas, que es la propuesta del pacto de diálogo, pues es otra cosa en sí mismo, por aparte. Viendo que ya voy por la mitad de mi tiempo, cosas tal vez que son importantes que pasaron en la COP, en la decisión del mecanismo de Varsovia se habló de que hay que financiar la red de Santiago, se habló de ciertas funciones, no se determinó cómo se va a estructurar o cómo se va a definir en sí cómo se va a financiar, pero que se debe financiar y eso es algo que se va a negociar ahora en la interseccional en junio y eventualmente en la COP27 se va a terminar de decidir. También llama a los expertos y expertas y otras instituciones a participar en lo que es la construcción y en la participación dentro de la red de Santiago. Hay una submission ahorita para el 15 de marzo sobre la red de Santiago y cómo debería estructurarse. En todas las ONGs tienen este chance de poder participar. Dentro de las funciones acordadas para la red de Santiago, más o menos pueden ustedes ver en esa decisión, es básicamente contribuir a la implementación del WIP, catalizar asistencia técnica, facilitar la consideración de temas relevantes, colaborar entre actores, facilitar el desarrollo y acceso a conocimiento, facilitar la catalización de asistencia técnica. En sí, como pueden ver y les mencionaba anteriormente, las funciones no son en sí responder a los daños y pérdidas, sino y algunos negociadores o activistas lo ponen en ironía,
es básicamente generar consultorías para dar asistencia técnica y ver cómo financiar eso, digamos. Podría verse así de crudo o simplemente financiar, buscar cómo apoyar a los países para que vean cómo podrían responder a daños y pérdidas. Eso puede ser una respuesta muy útil, pero a la vez puede, veniendo desde la perspectiva de que los países del sur global tienen décadas ya respondiendo a los daños y pérdidas y somos todas expertos y expertas viendo qué hacemos con los huracanes, qué hacemos con las sequías sin apoyo internacional, es un poco irónico que esa sea la única respuesta, aunque puede ser necesaria, digamos, y puede ser importante también tenerla. El problema es que es también tenerla, no solo tener esto sin financiamiento para realmente implementar en el terreno acciones sobre daños y pérdidas, que es una cosa, digamos, que se reconoce reiterativamente en estas decisiones de la COP, la necesidad de escalar, de tener más apoyo, de realizar más acciones sobre daños y pérdidas para afrontarlo, sin embargo, no se dan ningún tipo de recursos para hacerlo. Esa es un poco de la realidad, como mencionaban en el financiamiento, si se habla del Green Climate Fund, donde se insta nuevamente a mantener estos esfuerzos para utilizar las estructuras y ventanas de financiamiento para el tema de daños y pérdidas. Hay un podcast que tiene La Ruta con Joe Toitz que habla un poco sobre este tema, no es mi especialidad, pero sí explica un poco cómo se puede hacer y eso lo vamos a sacar esta semana. Una de las cosas, y en los minutos que me quedan también que a mí me llama mucho la atención, es el marco de transparencia reforzada, donde se puede incluir el tema de daños y pérdidas por parte de los países, pero si ustedes ven las tablas, les va a mostrar qué tan fuerte tiene la presencia del tercer pilar en estas tablas de reporte, donde solo se incluyen en la información adicional de todas las tablas de reporte que pueden enviar los países sobre lo que estén haciendo en financiamiento, en creación de capacidades, es solo additional information, información adicional, eso es lo único que se puede remitir al marco de transparencia reforzada. No hay un espacio, digamos, para daños y pérdidas en sí, se incluye dentro del artículo 7 y dentro de otros rubros, pero solo como información adicional. Y esto refleja mucho la lógica política de cómo se aborda el tema de daños y pérdidas dentro de la convención, que es una cuestión secundaria, terciaria, abandonada, y donde se trata de, que es un poco de la dinámica que vimos en esta COP, tratar de confundir el apoyo de asistencia técnica o el financiamiento del apoyo de asistencia técnica para que los países vean qué hacen con los daños y pérdidas, con el financiamiento en sí, para los daños y pérdidas y las acciones en el territorio y las acciones de compensación o las acciones de reparación de alguna forma que reciban por daños económicos o no económicos las comunidades en condición de vulnerabilidad que menor responsabilidad tienen por haber causado el cambio climático y que son desproporcionadamente afectadas por el mismo. Y en base a esta idea de que quienes han históricamente emitido más y generado el cambio climático tienen una mayor responsabilidad que quienes menos lo han hecho, es donde viene esta discusión sobre la obligatoriedad de que hayan recursos. Y esto es lo que se omite cuando se trata de simplemente enfocar en financiar la asistencia técnica para ver qué se hace sobre los daños y pérdidas, que son diametralmente conversaciones totalmente opuestas y en dimensiones diferentes en lo que es una acción real para las personas afectadas en los territorios que ven sus derechos humanos violentados. Creo que en general el pacto de Glasgow es importante porque reconoce, como les mencionaba, que es una amenaza los daños y pérdidas, que los actores y actoras, incluyendo los pueblos indígenas, las comunidades, tienen un rol importante en el tema de daños y pérdidas, donde se urge mecanismos de financiamiento de los países desarrollados, de la ONU y de instituciones privadas den apoyo al tema de daños y pérdidas. Son cosas que se reconocen. Sin embargo, y ya para cerrar, a pesar de que se reconoce la necesidad de acción, a pesar de que se reconoce que es una amenaza socioeconómica y ambiental, a pesar de que se sabe que se ocupan tener acciones a la escala necesaria, a pesar de que sabemos que es una discusión que se tiene por muchos años, el trabajo de incidencia política y control que hace Estados Unidos, la Unión Europea, para oponerse al reclamo de la sociedad del sur global por un mecanismo de financiamiento que realmente permita implementar la asistencia y los recursos para las personas y las comunidades afectadas por el cambio climático no existe y es bloqueado activamente y sistemáticamente por la Convención Marco de Naciones Unidas y en sí por los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea. Gracias. Excelente, Adrián. Muchas gracias por todos esos datos que nos da sobre los avances escasos en relación al tema de daños y pérdidas en la COP. Y también la importancia de la atribución de la responsabilidad. Creo que hemos ido a través de las presentaciones viendo cómo
el tema de las negociaciones climáticas tiene cada vez que ser más énfasis en el tema de quiénes son los principales responsables de haber generado y seguir generando la crisis climática, y cómo hacemos primero para financiar los daños y pérdidas causados por estas acciones, y luego también el cumplimiento de la responsabilidad para disminuir las emisiones con la urgencia necesaria. Eso es algo que todavía la COP nos queda debiendo, y algunas preguntas en relación a eso para la parte final. Antes de ello, vamos con la última presentación de Florencia Ortúzar de AIDA para hablar sobre el litigio como una herramienta para acelerar la acción climática. Cuando la COP no va al ritmo que esperamos, la sociedad civil busca otras herramientas. Entonces, Florencia, adelante con tu presentación. Gracias. Hola, gracias Javier. Bueno, aquí yo estoy con un poco de problemas con mi pantalla, así que Víctor me está compartiendo mi presentación. Primero que nada, gracias, es un honor estar aquí. Me ha parecido muy interesante este webinar, sobre todo porque hemos como podido escuchar diferentes reflexiones, diferentes como puntos de vista. Me parece muy interesante tener esta conversación como un poco libre, tocando todos los diferentes temas de la COP. Voy a hacer un poco eco de lo que decía Estefanía con respecto a lo que es la COP y como lo complejo que es evaluar los resultados. O sea, es impresionante, por ejemplo, la cantidad de artículos que están dando vueltas hoy día sobre lo que fue la COP, y tú puedes encontrar, o sea, las opiniones más diversas. O sea, como que da la sensación de que más que hechos hay interpretaciones de lo que pasó. Son demasiados rincones, demasiados recovecos, aristas. Entonces es realmente muy difícil poder como salir con una evaluación final de lo que nos parece la COP. Pero igual, ya que estamos aquí, yo quería aprovechar de compartirles mi pequeña reflexión sobre lo que fue la COP, y luego contarles un poco sobre lo que es esto del litigio climático como una respuesta a la insuficiencia de lo que ocurre en las negociaciones oficiales. Así que bueno, la próxima lámina es mi organización. Yo soy Florencia Ortúzar, estoy basada en Chile y trabajo en la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente. Y bueno, dale con la próxima lámina. ¿Por qué litigio climático? Esta imagen ya desde que la descubrí la he compartido un montón porque me parece que es como el mejor ejemplo de una imagen vale más que 1000 palabras. Es una escultura que está en Brasil que se llama Políticos discutiendo el cambio climático. Con respecto, cuando las negociaciones oficiales no son suficientes, aparece el litigio climático como una herramienta muy útil, muy importante y muy relevante. Ahora, quiero decir un default antes, no es la única herramienta y no es siempre la más adecuada. Litigar por el clima es complejo, es caro, tiene un montón de como desafíos. Por lo tanto, no es que todo se vaya a resolver con el litigio climático, para nada. Es un tema muy estratégico al que hay que ponerle mucha cabeza, pero creo que es muy importante que como activistas le pongamos atención. Y no solo me refiero a los y las abogados, sino que a todas las personas que estamos en esta lucha, porque para hacer litigio climático estratégico no se necesitan solamente abogados, sino que se necesitan a las comunidades, a los movimientos que conectan con esas comunidades, a los científicos, a los expertos, etc. Así que me parece como muy adecuado que después de hablar sobre la COP, todos quedamos un poco deprimidos por lo que está pasando, podamos hablar sobre esta herramienta que es en parte esperanzadora. Y bueno, y ahí mi reflexión con la COP, en muy pocas palabras, es que al final es muy decepcionante, es muy terrible que como humanidad no seamos capaces de hacer lo que está claro que tenemos que hacer, porque con la ciencia no hay muchas dudas, para salvar nuestro pellejo. No solo salvar nuestro pellejo, sino que salvarnos de un sufrimiento terrible y lento y duradero que nos va a llevar casi a la extinción. O sea, es terrible que como humanidad no logremos dar esos pasos. Pero tampoco creo que corresponde como deprimirse tanto ni tirar la toalla, por decirlo de alguna forma, porque nunca han habido muchas expectativas alrededor de las COPs, entonces hay que tomarlas también por lo que son. Las COPs, creo yo, son un paso más en este camino largo en el que estamos atrasados, y vamos avanzando a poquito, no son el punto final, cada COP se empieza desde donde terminó la anterior, es difícil retroceder, o sea, siempre podemos como ir avanzando, y sobre todo, no es lo único. Y aquí es donde entra también el tema del litigio climático, porque, claro, una forma de acelerar el cambio que tan obviamente se necesita, que está tan claro con la ciencia, es aplicando el litigio climático. Ahí ya, dale con la próxima lámina, Vic. El litigio climático en el mundo ha
explotado en el último tiempo. De hecho, según el Savin Center, que es un centro de estudios que se dedica a como empujar el litigio climático, en su último informe descubrió que en 3 años el litigio climático se dobló en el mundo, los casos. O sea, realmente está pasando muy rápido. La gran mayoría de los casos están en Estados Unidos, seguidos por Europa y Australia. O sea, en los países como menos desarrollados está ocurriendo mucho menos. Pero esto no quiere decir que, o sea, esto en realidad es como interesante porque está en Latinoamérica, por ejemplo, está empezando a ocurrir. Mira, ponme la siguiente lámina, Víctor. Y como región me parece que estamos en una posición, no, la anterior, muy interesante porque es algo que está como recién sucediendo. Nosotros en AIDA estamos haciendo como un análisis de los casos que hay hasta ahora y hemos descubierto que hemos identificado alrededor de 50 casos. Entonces, aquí lo que quería como decir un poco es que el litigio climático, como bien decía yo, no es la respuesta a todos los problemas, no, pero sí tiene algo muy interesante, que es que mientras más lo hacemos, más construimos este cuerpo de precedentes que nos permiten seguir construyendo y mejorando nuestros casos. Y lo que ocurre en Latinoamérica es que nosotros tenemos mucha suerte y una gran oportunidad como sociedad civil de Latinoamérica en que estamos en una región donde casi todos hablamos el mismo idioma y donde también compartimos cierta cultura. Entonces es como muy posible para nosotros aliarnos. Y esto, bueno, lo pueden ver representado en este webinar donde hay gente de todas partes de la región. Entonces, en ese sentido, hay una enorme oportunidad de como unir fuerzas y empezar a hacer casos de litigio climático cada vez más coordinados y estratégicos para ir como mejorando este cuerpo de precedentes que nos van a permitir ser mucho más efectivos, poder usar esta herramienta de la mejor manera posible, considerando que obviamente como contraparte activista que somos menos poderosos en términos de recursos y ese tipo de cosas. O sea, las empresas que no quieren ver los cambios, los gobiernos que están corruptos, que no quieren empujar hacia la acción climática, son más poderosos que nosotros, hay que decirlo, pero nosotros tenemos esta oportunidad de hacer alianza. Entonces, lo que hicimos nosotros en AIDA, la siguiente lámina, por favor, es que como somos una organización regional, estamos muy bien posicionados para tener como esta mirada regional y aprovechar esta como capacidad de alianza y de coordinación estratégica que les mencionaba. Entonces, hace un par de años empezamos a coordinar, a facilitar una comunidad de práctica de litigio climático, que era básicamente un espacio muy amigable, donde invitamos a gente, personas que estaban litigando en la región. Y es eso, simplemente como hablarnos de lo que estamos haciendo, que cada experiencia se aproveche lo máximo posible. Y con esas conversaciones que empezamos a tener, se nos ocurrió la idea de hacer una plataforma de litigio climático, que es un sueño que estamos construyendo hace un par de años ya y que estamos a punto de lanzar. Y esta plataforma lo que va a hacer es que vamos a tener toda la información de los casos de litigio climático en la región, que ya están resueltos y los que están activos, en un solo lugar con buscadores muy amigables y con posibilidades entonces de como usar la información de forma estratégica. Lo que queremos también es que eventualmente este sitio sirva para conectar entre abogados, comunidades, especialistas, expertos, etc. Así que eso, los quería yo invitar a conocer un poco sobre esta plataforma, así que Vic, deja de compartir tú para compartir yo. ¿Se puede? A ver, sí, porque yo les quería, ahí está, les voy a compartir cómo se ve esta página, así muy cortito, solamente para, aquí está. Ya, esta es la página, perdón, aquí está empezando. Entonces, bueno, muy prontamente la vamos a lanzar oficialmente, pero ahí está la página, y lo que tiene aquí es que uno puede meterse a los casos y buscar por palabras claves, por ejemplo, pones Brasil y te salen todos los casos que están en Brasil. Puedes ir por temas, por instancias, por fundamentos del reclamo, por actor, etc. Entonces, eso es como lo más interesante, la forma de presentar la información de forma muy fácil. Entonces, por ejemplo, si tú tienes ganas de hacer un juicio contra el gobierno colombiano porque no está siendo suficientemente ambicioso en sus compromisos climáticos, puedes ver lo que han hecho otros abogados en la región similar, y puedes conectar con esas personas. Entonces esto nos parece que es una herramienta muy valiosa, sobre todo para sacarle provecho a la situación que tenemos en Latinoamérica, de compartir idioma, de compartir cultura, y de poder como generar esta estrategia. Así que eso, quise ser la última en presentar en este webinar un poco para seguir como con una propuesta, porque sí, las negociaciones climáticas son deprimentes, pero creo que hay que apreciar lo poco que se logra en el sentido de que igual
son muchos países con intereses muy distintos, con poder de negociación muy distinto, y el hecho que se logren ciertos acuerdos al menos es algo. No es suficiente, pero para eso tenemos que como sociedad civil ponernos creativos, y una muy buena herramienta es el litigio climático. Eso, muchas gracias. Excelente, Florencia. Muchísimas gracias por tu presentación, y la reacción de las personas que nos acompañan en el webinar es de muchas ganas de conocer el lanzamiento de la plataforma, que lo vamos a hacer muy pronto en el mes de enero del próximo año. Pero esta primera revisión creo que nos da también, como decía Estefanía en su presentación, algo de esperanza, porque la sociedad civil cada vez utiliza más herramientas para buscar que se acelere la acción climática. Y esta idea de comunidad y de trabajo en conjunto en América Latina, ratificada a través de esta herramienta. Muchísimas gracias por la presentación. Por ahí llegó una pregunta específica para ti, y vamos a pasar entonces ahora, en estos minutos que nos quedan, a leer las preguntas que nos han llegado, y yo voy a de una vez anunciar quién es la persona que va a responder. Así cada una de ustedes dará una intervención final respondiendo estas preguntas y con algún mensaje que quieran dejar para la audiencia. Entonces, para Estefanía tenemos dos preguntas. Una es de los temas que quedan pendientes, ¿cuál consideran que realmente puede avanzar en la siguiente COP? Y en el mismo sentido, si Glasgow fue difícil, ¿podemos esperar que el escenario de participación en la COP27 en Egipto será nada fácil? ¿Cuáles medidas podemos tomar desde ya para maximizar la incidencia de jóvenes, pueblos indígenas y otros grupos en 2022 para que sus voces sean escuchadas? Voy a leer todas las preguntas, entonces Estefanía, puedes ir preparando tu respuesta. Diana, ¿cuáles se consideran los principales avances en cuanto a los enfoques de no mercado en el artículo 6.8? ¿Qué implicaciones prácticas tienen en la acción climática en los países en desarrollo? Y en relación al artículo 6 también, ¿se ha realizado alguna estimación en relación a flujos financieros que pudieran generarse para el Fondo de Adaptación con este 5% a ser aplicado a los créditos de carbono que habla el artículo 6.4? También una pregunta bastante técnica sobre el artículo 6. Y luego yo le voy a pedir a Emilia que nos ayude con estas preguntas sobre participación. Si conoces cómo se dio oficialmente el tema de la participación de las empresas y qué pudieron advertir sobre el lobby empresarial durante la COP26, qué estrategias fueron usadas por organizaciones sociales y de pueblos indígenas para hacerse escuchar durante las negociaciones, y si alguno de los países de América Latina incluyó voces de organizaciones sociales y pueblos indígenas en sus posiciones y planteamientos. Estas preguntas en relación a las NDC, vamos a ver si Adrián las puede responder. Con las NDC actualizadas que tenemos actualmente, el presupuesto global de carbono para la meta del 1.5 grados es consumido significativamente en 2030 por países industrializados o desarrollados. Ello debilita el principio de equidad con el que debe implementarse el Acuerdo de París. ¿Cómo ven ustedes que América Latina debería posicionarse ante esta situación en perspectiva del conocido como Global Stocktake o presupuesto global de carbono que se comienza a contar en este 2021? Esa es la pregunta. Y se complementa con otra. Dado el llamado de Glasgow a revisitar los compromisos durante el 2022, desde sus organizaciones, ¿existe algún plan para exhortar a los gobiernos de la región a revisitar e incrementar la ambición de los compromisos en las NDC actualizadas? Y finalmente, la pregunta que nos llegó sobre el litigio climático se refería a la utilización del Acuerdo de Escazú. No la veo exactamente dónde está, pero nos preguntaban cómo, aquí está, ¿qué papel podría tener el Acuerdo de Escazú para el litigio climático en la región? Estoy viendo una última pregunta sobre pérdidas y daños también, referente a haciendo la COP27 en Egipto, y esta también te la sumo a ti, Adrián, y siendo Egipto parte del G77 más China, se pregunta Josie Martínez si es que será que este grupo tome una posición de exigencia
para obtener financiamiento directo para pérdidas y daños. Hasta ahí las preguntas que les puedo lanzar. Nos siguen llegando comentarios y preguntas, pero tratemos de en estos 11 minutos abarcar con estas interesantísimas preguntas. Vamos en el mismo orden, entonces, en las que hice las preguntas. Estefanía, adelante, tienes 2 minutos. Oh, wow, es que eran muchas preguntas. Las anoté de todas maneras. Con respecto a los temas para avanzar, bueno, la verdad es que es difícil como priorizar cuando todos los temas son prioritarios, pero efectivamente los grandes temas ausentes tuvieron que ver con pérdidas y daños y también adaptación. Siempre mitigación se roba un poco el escenario en ciertas medidas y esos son sin duda temas en los que hay que avanzar y también todo lo que explicaba Diana, que quedó un poco, que no quedó con los estándares que esperábamos en cuanto al artículo 6, sobre todo con respecto a la doble contabilidad, a la integridad ambiental también de los proyectos y los mecanismos los mecanismos de mercado. Sí, ¿cómo avanzar en Egipto? Este era uno de los temas por los que insistimos tanto que este acuerdo debía ser fuerte, porque la próxima COP es en Egipto. Para quienes no saben la importancia de la presidencia de la COP, la presidencia es la que define qué elementos de las discusiones se reflejan en los borradores de los textos. ¿Sí? Y esto es súper importante, es un rol muy importante. Y la próxima probablemente sea en los Emiratos Árabes. Entonces, la verdad es que es un escenario complejo de negociación, y aquí lo vinculo con la tercera pregunta, que era cómo generamos incidencia desde la sociedad civil. ¿Sí? Yo no sé si esto tiene una respuesta, es con lo que me duermo todos los días pensando en cómo lo hacemos. ¿Sí? Pero quizás lo importante tiene que ver con cómo hacemos incidencia dentro de cada uno de los países y cómo también entendemos que estos grandes compromisos a nivel global que se dan en el marco de las negociaciones también tienen impactos a nivel de la escala local. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, que es una pregunta que estaba ahí también, sobre cuál es la posición que debiesen tener los países de América Latina con respecto al presupuesto global de carbono, siendo que tiene que haber un enfoque justo, que tiene que ver mucho esto con cómo le pedimos a los países en vías de desarrollo que dejen de emitir si los países desarrollados se desarrollaron gracias a que siguieron emitiendo un montón, ¿sí? Y acá tenemos que ayudar a mostrar en los países locales que los combustibles fósiles están generando impactos dentro de los países. Hoy día la generación a carbón en los países de Latinoamérica está intoxicando gente. Por lo tanto, la necesidad de eliminación de los combustibles fósiles y las reducciones de emisiones no son solamente una responsabilidad en términos de las emisiones globales, sino que son una responsabilidad de manera de hacer frente a los impactos que están teniendo las emisiones también a nivel local. Es lo que ocurre también, por ejemplo, con la frontera petrolera. O sea, no puede ser que un país como Argentina esté planeando en pleno 2021 expandir su frontera petrolera offshore en el océano cuando estamos en este escenario. Más allá que desde un punto de vista de equidad a nivel global no se le puede hacer la misma exigencia a los países no desarrollados con respecto a los países desarrollados. Entonces acá la manera de poder incidir, creemos desde Greenpeace que por supuesto que hay que avanzar en este tipo de enfoques equitativos y no le vamos a exigir lo mismo a Estados Unidos que a países en vías de desarrollo, pero sí mostrar los impactos que está teniendo esto a nivel local. Hoy día la necesidad de reducción de emisiones es también por los impactos que tienen esas emisiones dentro de las poblaciones locales, sobre todo en proyectos tan terribles como los proyectos a carbón. Espero haber respondido de Gracias, manera muy general. Estefanía. Sí, sí. Diana, tus 2 minutos. Ok, bueno, me tocaron preguntas difíciles, ¿verdad? Bueno, quisiera responderles ahí un poquito desde mi conocimiento al respecto y sobre lo que estaba viendo. Bueno, ¿cuáles son los principales avances en cuanto a los enfoques de no mercado? Un poco lo que les mencioné ya, esta creación del comité de Glasgow sobre enfoques de no mercado fue uno de los avances. También el establecimiento del programa de trabajo, que ya involucra algunos elementos importantes que desde una perspectiva también de la sociedad civil se habla de mejorar la participación del sector privado y también de la sociedad civil en la implementación de las NDCs. Se habla de derechos humanos. Y también se habla de cosas más concretas, ¿no? La pregunta también esto de qué implicaciones prácticas tienen para los países en desarrollo, y es que desde los enfoques de no mercado, bueno, es algo que es también bastante vago, ¿no? Y amplio, qué mismo es, qué entra, qué no entra. Tenemos experiencias de red con respecto a enfoques de no mercado, este tema de pagos por resultados, que ya han sido experiencias. Entonces hay mucho con lo que se podría trabajar e innovar dentro de algunos elementos como financiamiento precisamente.
Y también hay un tema, y es que en los enfoques de no mercado pueden entrar cosas más amplias. También hablamos de cooperación o de una nueva forma de cooperación también con una perspectiva de desarrollo sostenible, erradicación de pobreza y algunos elementos también que son importantes para los países en desarrollo. Sobre el tema de los flujos de financiamiento para el Fondo de Adaptación, yo no tengo conocimiento de estudios específicos sobre los flujos, sobre lo que va a traer este 5% del artículo 6.4. Lo que sí les puedo comentar es que hay bastante temor y de hecho ese fue el gran problema con que se haya logrado solamente que el 5% que va a ser destinado al Fondo de Adaptación venga del artículo 6.4. Y el problema y el temor es que simplemente lo que pase es que ante este requerimiento se vuelva menos atractivo y simplemente los países desarrollados opten, o sea, los países en general opten por el mecanismo del artículo 6.2 para evitar tener que dar este 5% al Fondo de Adaptación. Entonces, esto fue un tema que se peleó mucho desde Estados Unidos, que no quería y nunca se dio en su posición de incluir al mecanismo del artículo 6.2. Entonces, hay este temor justamente de que a la final este 5% por el que tanto se peleó para que esté ahí se traduzca en que realmente no va a haber contribuido a la predictibilidad del financiamiento para adaptación, que era justamente el objetivo. Y ahí me quedo, gracias. Gracias, Diana. Vamos con Emilia, por favor. Adelante. 2 minutos. Muchas gracias. Quiero decir dos cosas. La primera es sobre aclarar que no fueron menos de 40 organizaciones sociales quienes estuvieron presentes en las negociaciones en la COP. Fueron de los 11,000, 11 entidades observadoras, o sea, redes, recibieron boletos para entrar a negociaciones y de hecho pudieron asistir al interior de las salas de negociación. La mayoría de ellas eran las sesiones abiertas, la primera o la última, donde ya se habían tomado muchas de las decisiones y también muchas de las más cruciales estaban cerradas a la observación. Entonces, bueno, quería aclarar eso. Y sobre pueblos indígenas, pues está la plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales que hizo grandes avances y que además estamos tratando de integrarlas de manera de coherencia, de articularla con las distintas plataformas. Es un reto porque los países desarrollados no quieren hacerlo. Incluso Estados Unidos tuvo una referencia horrible sobre que no se garantizaban nuevos derechos precisamente para no reconocer la soberanía de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Pero lo que quería decir también, como para cerrar, y felicito muchísimo la plataforma de litigio estratégico, y también quería invitar al movimiento ambientalista a tener un diálogo mucho más cercano, uno con los pueblos indígenas, porque en realidad son quienes están subsidiando la vida en el planeta con el mantenimiento de 80% de la biodiversidad en el planeta. Y la segunda es con el movimiento de justicia económica. Estamos discutiendo cacahuates en la Convención Marco. O sea, cuando estamos hablando de los 100,000 millones frente a los billones que se turnan desde la industria financiera a la industria fósil, estamos en verdad hablando de nada. Y esto que mencionaban de que apenas tenemos un lenguaje de fósiles, eso es el 80% de las emisiones, y lo que estamos hablando en la Convención Marco es el 20 o el 15% en realidad de las emisiones totales en el mundo, y el resto están fuera precisamente porque están fuera fósiles dentro de la Convención Marco con medidas de acción. Entonces, por un lado, el asunto de financiamiento real es que es absurdo que estemos centrándonos como movimiento pidiendo 100,000 millones que ni al caso, que ni llega, que ni nada, cuando además son actores distintos, la industria financiera es una entidad en sí misma y están moviendo capital. Y bueno, además el asunto del financiamiento climático, 70% llega en términos de deuda, no de digamos, grant, de otorgamiento directo. Entonces, yo creo que más que seguir obsesionados con cuánto dinero llega, cuánto va, cuánto se mueve, hay que tener esta mirada panorámica y decir que el mundo nos está llevando a salirnos de la COP, a meternos en otras plataformas, a tener unos diálogos muchísimo más sentidos, más cercanos, más técnicos con otros movimientos y hacer un replanteamiento de las estrategias, de la suma de todas las estrategias que tenemos
tenemos que hacer para verdaderamente buscar soluciones, estoy de acuerdo, fuera de la COP, y también pienso que en la movilización está nuestra más grande esperanza. Gracias. Gracias, Emilia. Vamos con Adrián y luego Florencia. Claro, tal vez para las primeras preguntas sobre NDC, está muy relacionado con lo que dice Emilia, digamos. Es muy importante ver no solo la escala del problema y ver la escala del poquito dinero realmente que representa esta discusión, pero también el contexto de qué países estamos hablando de que se enfoquen en mejorar o no sus NDCs, y el hecho que muchos de nuestros países o tienen una gran deuda o no tienen ningún tipo de recursos para mejorar lo que ya hacen. No podemos evitar decir de que sí, eso es una responsabilidad, hacer lo que se pueda con los recursos existentes. Eso es muy cierto, pero por el otro lado no podemos nada más enfocarnos en nuestros países cuando en la escala de las emisiones la mayoría no las tenemos en control. No es una cuestión de que podamos decidir, al menos, y lo veo desde el punto de vista de mi país centroamericano, digamos, podríamos legislar, podremos cambiar, reformar todo el transporte público, hacer la matriz energética lo más renovable que podamos, y Costa Rica pues no va a ser el punto clave para la crisis climática. En cambio, en impactos climáticos, en adaptación y daños y pérdidas, es algo que sí deberíamos estar muy enfocados. Entonces, depende mucho no solo del contexto país, sino también de la discusión grande sobre cambio climático, en financiamiento, en responsabilidad, en equidad, en responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y en eso tenemos que luchar mucho en contra del mensaje del norte global, a enfocarnos en ciertos mensajes que a veces no necesariamente son los que atañen a nuestros territorios, a nuestras comunidades, sino a reinterpretar el cambio climático políticamente desde nuestro contexto, desde la equidad, desde las responsabilidades, y ese es un trabajo activo que tenemos que hacer para generar nuestros propios mensajes. Y sí, llamar por una actualización de ciertas NDCs a nivel nacional en los aspectos que se necesiten, por ejemplo, en temas de países industrializados en Sudamérica, pero también tenerlo en contexto de que mucho depende de la falta de financiamiento y de lo que por sí los países en desarrollo no quieren hacer y se benefician al no hacerlo en términos de acción climática. Luego, para responderle a Josie en cuanto a daños y pérdidas, hay ciertos bloques de país que en el cierre de la COP lo dijeron como de manera muy clara, que nada más no nos gusta la decisión, no estamos de acuerdo, la manipulación de los resultados del pacto de Glasgow y las decisiones fue muy evidente, y lo que quedó fue un punto y seguido para la próxima COP, digamos, en este tema. Tendremos la fortaleza para tener una posición más fuerte para que eventualmente nuevamente G77 se plante, ¿no? Pues bueno, no lo sabemos. Al final lo que estamos haciendo es siquiera tratar de que nos reconozcan la necesidad de tener una discusión seria y estructurada sobre un mecanismo de financiamiento, ni siquiera sobre la escala de ese financiamiento, que como menciona Emilia, para daños y pérdidas, por ejemplo, los 100.000 millones no le hacen ni cosquillas a daños y pérdidas a nivel del sur global, estamos hablando de trillones de dólares, pero, o sea, son figuras que ni siquiera caben en la mente de la Convención Marco, pero que nos han reducido tanto nuestra perspectiva, nos han reducido tanto a lo que es posible en la voluntad de ciertos negociadores, que hasta nuestros propios negociadores, nuestro propio país, han caído en ese mismo lenguaje, en ese mismo ciclo de lo que es posible y no de lo que es necesario ni lo que está pasando, que son cosas totalmente distintas. Y por eso también, como mencionaba la colega, es muy importante ir a otras esferas y tener perspectiva de todo el paisaje, de lo que está pasando, y contextualizarlo al reclamar estos temas políticos. De fijo, para África el tema de impactos climáticos va a ser grande, sea que lo canalicen en compromisos voluntarios para adaptación, o sea que lo instrumentalicen para hacer el tema de daños y pérdidas más fuertes. Y para Latinoamérica, en el tema de esta discusión reiterativa de circunstancias especiales que reclaman para el acceso al financiamiento a África, es súper clave que tengamos una presencia no solo en evidenciar nuestra necesidad, sino nuestro deseo político de acceder a recursos, y también establecer un diálogo dentro de la sociedad civil con nuestros colegas africanos y africanas, para no tener una cuestión de conflicto, sino más bien de solidaridad y de colaboración en el desarrollo de estrategias políticas. Y eso pasa primero por concientizarnos, desarrollar nuestras capacidades, desarrollar nuestras políticas regionales, incidir nacionalmente y generar un diálogo con la región, por ejemplo, africana, que va a tener un gran influencia en las negociaciones, y eso toma mucho trabajo y es algo que tenemos que empezar desde ayer. Gracias, Adrián. Cerramos con Flor.
estoy súper consciente que ya estamos pasados del tiempo. Con respecto a lo del acuerdo de Escazú, claramente el acuerdo de Escazú es como un bálsamo para el litigio climático. Como les decía, el litigio climático se nutre del derecho internacional en gran medida y también fortalece el derecho internacional, es como un back and forth. Entonces, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental de participación en temas ambientales, acceso a la información en temas ambientales y acceso a la justicia en temas ambientales, es buenísimo para el litigio climático y ciertamente va a ser un gran aporte y depende de cuánto lo usemos, cuán fuerte va a ser. Además, un detalle es que el acuerdo de Escazú también contiene disposiciones específicas para tratar el gravísimo problema que sufrimos en nuestra región con respecto a los defensores ambientales. Nuestra región es la más peligrosa del mundo para defensores y defensoras ambientales y ese riesgo obviamente está también relacionado con litigio. Entonces el acuerdo de Escazú en ese sentido también es sumamente importante. Y quiero simplemente agarrar otra pregunta que salía muy cortito, que preguntaba sobre un poco los aspectos de confidencialidad de la plataforma de litigio climático, que me parece que es súper importante decirlo desde ahora. Vamos a tener la confidencialidad como un elemento importantísimo, o sea, de hecho lo que queremos es tener como una segunda etapa de esta plataforma mucho más compleja, donde sea posible como ingresar mediante password clave protegida, cosa de poder compartir sin ningún miedo a que las empresas o los gobiernos contra los que litigamos entren a esa información. Así que no se preocupen de eso, es obviamente uno de los puntos claves sobre los que estamos hablando, no va a haber ningún riesgo en ese sentido. Eso. Gracias, Flori. Por lo pronto, la información que contiene la plataforma es información que ya es de carácter público. Sentencias, las mismas acciones que se han presentado, noticias en relación a los casos, es información que ya puede ser accedida a través de otros medios. Esa es la información que hemos cargado en esta primera etapa. Les ratifico la invitación para el lanzamiento de la plataforma en el mes de enero del 2022 y nuevamente gracias a las panelistas y a las personas que nos han acompañado como asistentes en la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un buen día, una buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, chao.